la primera transparencia, quería comentar que hay dos maneras de aprender, ¿no? Una manera que es lenta, que está basada en la observación consciente, que uno mira el entorno esperando que ocurra un evento, y si ocurre un evento relevante y te pilla mirando con actitud pendiente, pues aprendes, ¿no? Si tienes esa habilidad de observar de forma consciente que algo nuevo ha ocurrido. Esta manera de aprender es como aprendió la humanidad hasta el siglo XV, XIV o antes, y sin embargo ahora no podemos estar esperando toda la vida que ocurran hechos relevantes, y de hecho queremos aprender de manera acelerada y no nos toca otra que provocar escenarios. A eso le llamamos experimentación, que no esperamos, sino que provocamos escenario a ver qué ocurre, y siempre provocamos aquellos escenarios que creemos que donde vamos a aprender más, ¿vale? Esto es lo que llamamos ¿vale? Experimentación. Tanto en un caso como en otro hay que tener una actitud de estar pendiente, ¿vale? Que decimos, de estar pendiente de lo que ocurre. Otra cosita que quería decir es que tenemos actualmente en el entorno, sí, si me pasas la siguiente, por favor, Antonio, sí, que hoy en día hay un problema, o visto de otra manera, podríamos ver una oportunidad en aquellos entornos donde se está experimentando, que cada vez son más, porque cada vez hay más recursos económicos dedicados a la experimentación, a la innovación en el desarrollo de productos, procesos, principalmente. Cada vez hay más recursos dedicados a acelerar el conocimiento y desarrollar o mejorar nuevos productos y procesos, y cada vez hay más experimentadores haciendo esas tareas. Pero tenemos un problema que a la vez es una oportunidad, que dado ese escenario de cada vez más masa crítica experimentando, el problema o oportunidad es que hay un escaso entrenamiento, perdón, con la X, un escaso entrenamiento en habilidades experimentales. Las personas están contratadas en un entorno, trabajando en un entorno para desarrollar, y sin embargo observo constantemente, ahí a donde voy, un gran despilfarro de pruebas, se tiran muchas pruebas que no valen, una gran ineficiencia en la elección de qué recetas voy a probar. De hecho, se podría lograr más conocimiento con menos pruebas. Y lo que quería resaltar relacionado con el seminario, que en general esto ocurre porque hay una escasa habilidad para lograr explicar o entender lo que está ocurriendo, ¿vale? Y esto como derivado, como implicación, pues no se logran los objetivos, y lo que veo con mucha frecuencia es bastante estrés o desmotivación entre todos estos experimentadores que por una parte son brillantes en sus carreras universitarias o en sus carreras de investigadores, pero no tienen esa habilidad, y en algunos casos hasta desconocen que existen herramientas que les puedan ayudar a acelerar este aprendizaje, ¿vale? Entonces tenemos una oportunidad desde hace mucho tiempo de entrenarnos en estas habilidades para lograr estos objetivos, ¿vale? La siguiente transparencia que quería comentar es que todo este grupo de experimentadores, yo a veces me incluyo como experimentadora porque me toca trabajar en equipos de desarrollo de producto, de proceso. En este grupo existen varias incertidumbres que vamos a intentar ayudar hoy, poniendo un ejemplo, como Mario sabe gestionar esto en un entorno particular, ¿vale? Las incertidumbres que suelen aparecer normalmente es, pero si hago lo mismo no salen los mismos resultados, eso ya lo sabemos, pero es que a veces cuando uno comienza la experimentación y viene de la universidad se olvida o no sabe que hay variabilidad, ¿vale? Y entonces dice, y si no sale lo mismo, ¿puedo comenzar a experimentar? Sí, si no sale lo mismo de una manera estable. Es verdad que para experimentar tengo que tener un entorno estable, pero con una variabilidad que tengo que gestionar y que me va a influir en la estrategia, ¿vale? Eh, Preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo decidir si un factor afecta o no afecta? Pero basado en evidencia, no en opinión. Bueno, pues eso las herramientas experimentales nos va a resolver. Lo mismo como cómo seleccionar las condiciones, las recetas para que sea eficiente, o cuántas réplicas tengo que hacer de cada uno, o hay alguna manera de organizar todas estas pruebas para que si algo ocurre me afecte lo menos posible.
Esto es muy interesante, el saber que uno tiene que llevar a cabo 16 pruebas en un periodo medianamente largo de tiempo y pueden ocurrir eventos y hay manera de organizar esas pruebas para que si algo ocurre te afecte lo menos posible en la analítica. Y por supuesto siempre sale cómo analizo los datos. Lo que más entrenados estamos en la universidad es cómo analizo los datos, pero venga a hacer cuentas, cuentas y cuentas y luego no entendemos cómo tomar las decisiones. Siempre nos asusta aquello que nos enseñaron en la universidad de p-valores, ANOVAs. Hoy en día no hay que hacer cuentas porque los software lo hacen, ¿vale? Lo que tengo que entender es la herramienta y cómo tomo las decisiones. Vale, he comentado antes que podemos mejorar las habilidades y siempre están estas preguntas por detrás, ¿vale? Entonces quería añadir un poquito más sobre estos temas en la siguiente transparencia que tenemos, es que yo si tuviera una empresa donde se experimenta, ¿vale? Te mandaría este mensaje. Es obligado tener habilidades de experimentar de forma eficiente. O sea, tengo que hacer lo posible para que mis trabajadores, para que mi equipo tenga esta habilidad. No podemos enfrentarnos a entornos experimentales sin tener esa habilidad. No tienen por qué tener todas las personas la habilidad de experimentar eficientemente. Puede haber una persona con un rol que ayude a que el diseño sea eficiente, pero es obligado hoy en día. No puedo entender una empresa que sobreviva experimentando sin tener habilidades, ¿vale? Y no vale, ¿vale? El prueba-error. Para aquellas empresas que están desarrollando producto, el prueba-error les puede conducir a que se acaben los recursos y no llegamos al mercado. O puede ser que saquemos algunos prototipos, pero luego no son reproducibles porque no entendemos cuál es la receta que está por detrás. Ni vale el prueba-error, ni tampoco vale mover un factor cada vez, que es una estrategia bastante común. Esto también es muy ineficiente, consume muchos recursos y, y con el mover un factor cada vez no llegamos a entender, porque siempre hay interacciones por detrás, cómo son las relaciones entre factores y respuestas, ¿vale? Entonces, necesitamos habilidades, estamos obligados a aprenderlas y la buena noticia que vendrá después, en la siguiente transparencia, bueno, otra que viene después, pero quería poner esto porque a mí me parece muy curioso que esta estrategia científica que tenemos que llevar a cabo en un entorno industrial y que ahora es muy ineficiente, lo hacemos muy bien si ponemos una huerta. Hasta los niños saben cómo distribuir los tratamientos en una huerta, diferente tipo de tomates, diferentes riegos, enseguida uno empieza a distribuir los tratamientos, no mueve un factor cada vez, mueve todos de una manera ordenada, protegiéndose de muchas cosas. Y sin embargo, esa estrategia de paneles y matrices y moviendo los factores de una manera ordenada no se hace en la industria. No llego a entender por qué no hacemos lo mismo que nos imaginamos. Vale, pues la siguiente transparencia simplemente quiero decir, y daré paso a Mario para que nos explique un caso particular, que nunca ha sido tan fácil o más fácil experimentar como ahora, porque y todavía será más fácil en el futuro cuando no tengamos que pasar todavía por los pasos de un software, ¿vale? Pero que tenemos que saber cómo preguntar, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Pero nunca ha sido tan fácil como ahora poder adquirir la habilidad, porque hay software como Minitab que nos proporciona cuál es la planificación de las pruebas, ¿eh? Y nos proporciona un análisis de los datos. O sea, no tenemos que hacer las cuentas como hace 20 años lo hacíamos, ni tenemos que pensar en un cuaderno cómo planificar las pruebas. Hay software que nos dan las herramientas, la lista de recetas de manera óptima y nos da la salida. Lo que tenemos que hacer es incorporar este tipo de softwares o he probado con ChatGPT y va ayudando bastante, también en el diseño de pruebas y en el análisis, todavía tiene que aprender, pero para poder usar toda esta tecnología tengo que saber de qué va y cómo hacer bien las preguntas, ¿vale? Luego lo veremos con Mario. Eh, Simplemente decir que esa
habilidad de conducir la experimentación y que necesitan nuestras empresas, combina la sabiduría del experto sobre el tema, o sea que necesitamos a las personas y su conocimiento, sus creencias de qué cosas afectan o no afectan, que le llamamos hipótesis, su conocimiento del sistema donde experimento, que genera una variabilidad experimental. O sea, necesito al experimentador con su conocimiento del sistema y del producto, pero esa habilidad la logro introduciendo además herramientas que aparecen en la estrategia de cómo tengo que experimentar y tomar decisiones en base a evidencias, en base a los datos que tengo, ¿vale? Entonces, esto tenemos que incorporar. Bueno, no hace falta decir que quién experimenta hoy en día, pues todo el mundo, tanto el desarrollo de productos alimenticios, de alimentos, de tecnología, de medicamentos, en el deporte. He estado cerca de centros de alto rendimiento donde se experimenta en el deporte, en marketing, en ventas, en servicios. O sea, todo el mundo, si quiere acelerar el conocimiento de encontrar evidencias cómo afectan, pues eh, aprendemos más rápido si aceleramos con herramientas estadísticas, ¿vale? No quería alargarme más para dar paso a Mario y si luego sobran tiempo, estoy abierta a preguntas. Bueno, aprovechar también esta oportunidad para decir que llevo tiempo colaborando con el Link, distribuidor de Minitab, en capacitar en habilidades en las personas en diferentes habilidades de diagnóstico, de modelización y también en experimentación. Y si el público quiere tener información, puede preguntar al link en qué consiste estas capacitaciones que llevamos a cabo en habilidades. Entonces, bueno, como bien ha dicho Lourdes, a través de este webinar, bueno, yo quiero mostrar un ejemplo del uso de estas herramientas de diseño de experimentos, ya que nosotros desde el IMH Campus, pues bueno, las empleamos en distintos proyectos y bueno, con distintos objetivos. Y, bueno, en este webinar concreto pues se muestra un ejemplo de ello. Por conocer un poco el contexto, bueno, el IMH, que es donde yo trabajo en este momento, es un centro educativo que se especializa en la fabricación avanzada y digital. Y, bueno, dentro de este centro pues, ofrecemos muchos tipos de formaciones, tanto universitarias como bueno, formaciones más cortas. Y también desarrollamos proyectos de investigación y desarrollo a través de los cuales bueno, transferimos luego el conocimiento que vamos generando a las empresas. Y es en estos proyectos donde principalmente necesitamos, en nuestro caso, el uso de estas herramientas. En concreto, bueno, yo pertenezco al área de fabricación aditiva y bueno, no sé si conocéis esta tecnología, pero es una tecnología, vamos a decir, reciente, ¿no? Comparando con otras tecnologías de fabricación. Y nosotros disponemos en este caso de un departamento con muchas máquinas de esa tecnología de distinta variante, en las que hay aún muchos desarrollos por hacer. Y bueno, el diseño de experimentos pues, es una herramienta perfecta para poder guiar esos desarrollos. En este caso, uno de los trabajos que hicimos, que bueno, está publicado recientemente en esta revista, que es el que vamos a tratar, pues intentamos, bueno, lo que hicimos fue hacer una modelización estadística y también una optimización de las condiciones de trabajo para un material concreto, que es el material Inconel 718, y con una tecnología de fabricación que se llama Direct Metal Deposition, que es una tecnología de fabricación aditiva. Entonces, bueno, lo que venía diciendo es que lo que se hizo en este trabajo es, bueno, a través de la tecnología de deposición directa de metal, conseguir las condiciones de trabajo para un material en concreto y todo esto guiado a través de
del diseño de experimentos. Pues por entender un poco la selección del diseño, las variables, etcétera, bueno, aquí podéis ver unos vídeos de cuál es el proceso de fabricación y en la imagen que está a la derecha se puede ver rápidamente cómo en ese proceso afectan diferentes variables, ¿no? Como podría ser pues, el láser que genera ese cordón, el polvo, que es en este caso el material que se está aportando, el movimiento que puede tener el cabezal, ¿no? Según va avanzando para dejar detrás ese cordón, gases, bueno, existe una infinidad de variables que, que son las que están relacionadas con el proceso y es donde está el conocimiento ese que dice Lourdes, ¿no? Que es importante el entender, ¿no? Como experimentador cuál es la tecnología que vas a analizar, ¿no? Con la que vas a experimentar. Vale, entonces, en nuestro caso, el objetivo era, trabajando con esa tecnología, llegar a fabricar unas piezas de 3 dimensiones, ¿vale? Y en ese proceso de llegar a fabricar esta pieza, pues bueno, es un proceso de etapas, ¿no? En el que primero fabricas un cordón, ¿no? Similar a un cordón de soldadura, y luego en una segunda etapa vas juntando, ¿no? Cordones individuales con los que puedes conseguir un plano, y ya en una tercera etapa puedes juntar planos, ¿no? Para conseguir una pieza, bueno, una superficie con más de una capa. Entonces aquí la estrategia que seguimos en nuestro caso fue decir, venga, yo voy a desarrollar primero únicamente cordones porque me interesa tener este resultado individual, ¿no? Y luego ese cordón que yo lo he diseñado y optimizado, pues voy a pasar a una siguiente etapa en la que no voy a modificar el cordón individual, sino que voy a jugar con otras variables nuevas eh, que son necesarias para poder fabricar un plano, por ejemplo, y luego así pasar a la siguiente etapa. Entonces, en este webinar me voy a centrar únicamente en la primera parte, pero me parece interesante ver que dependiendo de qué quiero analizar en cada caso, tengo que identificar qué es lo que yo quiero medir o qué es lo que quiero conseguir en cada una de las etapas, ¿no? Que son las salidas de mi experimento. Y tengo que pensar también qué variables del proceso o qué entradas son las que creo, ¿no? Que van a afectar en esos objetivos o salidas que son de mi interés. Y al mismo tiempo tengo que pensar en cómo se relacionan esas variables de entrada con esas salidas para decidir qué diseño o qué tipo de experimento es el que mejor se ajusta a esas necesidades. Y por ello podéis ver aquí que dependiendo de la etapa, se ha utilizado un modelo, un diseño distinto y también se han analizado distintas salidas y se ha jugado con distintas condiciones de proceso. Si nos centramos en esta primera parte, que es la de fabricar únicamente un cordón, bueno, aquí en la izquierda muestro un pequeño diagrama que puede ser de ayuda en la reflexión que hay que realizar para llegar a decidir que estas son las variables y que esta es la manera en la que quieres experimentar. Entonces, bueno, todo comienza por una problemática, ¿no? Que es por la que decides experimentar y dentro de esa problemática, en este caso es llegar a fabricar unos cordones, hay unas condiciones que son las que quieres obtener, ¿no? Que son tus objetivos de estudio. En nuestro caso eran unos objetivos dimensionales, ¿no? Que son la geometría de ese cordón, de manera que nuestro objetivo era conseguir un cordón de una geometría concreta. Em, esa geometría la definimos a través de unas salidas, ¿no? Unos objetivos del estudio, que bueno, son los que se muestran aquí, aspect ratio, dilution ratio, wetting angle, no voy a entrar en explicarlos, pero bueno, son medidas geométricas. Y lo que tenemos que pensar es qué variables de todas las que se podrían modificar en el proceso son las que creemos que van a tener un efecto en esas salidas, ¿no? Las que creemos que si cambio la potencia, por ejemplo, que es una variable de entrada, creo que va a cambiar la dilución. Al mismo tiempo, creo que si cambio la cantidad de material que estoy aportando, pues creo que va a cambiar la geometría del cordón, ¿no? Tengo que hacer esa conexión de qué variable de proceso
creo que va a afectar, ¿no? Va a tener un efecto en la geometría, ¿no? O en la salida que yo estoy analizando. Entonces, de ahí viene qué quiero analizar y con qué factor o qué parámetro del proceso creo que voy a poder conseguir ese objetivo. Aquí también es muy importante, el objetivo tiene que ser algo medible, porque al final en esta parte de estadística yo voy a trabajar con datos, ¿no? Y tengo que ser capaz de obtener esos resultados, ¿no? Si lo que me interesa es medir la altura del cordón, yo tengo que ser capaz de medir esa altura, ¿no? Y asegurar que tengo herramientas que miden, ¿no? Con una fiabilidad concreta. A partir de ahí, tengo que ver cuál es la relación que espero entre la variable que voy a probar, ¿no? Y la salida que quiero conseguir. Y también tengo que tener en cuenta que, como ha dicho, hay que ser eficientes y los recursos no son infinitos. Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta qué capacidades de experimentación tengo en el proyecto que sea. Dependiendo de todo ello, empezamos a pensar en qué tipo de diseño es el que mejor se puede adaptar a mis necesidades de estudio. Entonces, en este caso, por ejemplo, son de ayuda los cubos de diseño en los que se puede ver fácilmente qué es lo que yo voy a experimentar. Por ejemplo, en este cubo que se muestra aquí podéis ver las tres variables, cada una en uno de los ejes, la potencia, la velocidad y la cantidad de material que aporto, por ejemplo. Y podéis ver que yo podría probar la potencia en un nivel bajo y en un nivel alto, ¿no? Y lo mismo con la velocidad en un nivel bajo y un nivel alto. Y no solo los valores individuales, sino las combinaciones, ¿no? De potencia baja con poco material y con poca velocidad, ¿no? Y así definir una serie de condiciones en las que se prueban distintas combinaciones de estas variables. Aquí da importancia a la relación porque si yo espero que si aumenta la potencia, por ejemplo, aumente una salida, ¿no? De una manera lineal, me puede ser suficiente con hacer estos tratamientos o estos puntos experimentales. Pero si yo espero una curvatura, ¿no? Por ejemplo, que la potencia haga que vaya aumentando el resultado, pero a partir del momento que baje, ¿no? o que cambie, ¿no? Que no sea algo lineal, necesito más puntos en mi experimento. Y en este caso, creíamos, ¿no? O tenemos la intuición de que el efecto no iba a ser lineal. De manera que en vez de utilizar este simple cubo, pues utilizamos otro diseño en el que hay más puntos que experimentar y a través de esos puntos somos capaces de identificar curvaturas en esta salida, de manera que quizá los efectos no son lineales. Por ello, el modelo que decidimos experimentar era una superficie de respuesta y aquí, pues bueno, hay muchos diseños, pero en este caso nosotros decidimos emplear este, ¿vale? Porque teníamos los recursos para poder utilizarlo y nos iba a ofrecer la información que necesitábamos en el experimento. A partir de ahí es importante conocer, vale, la potencia es una variable que creo que va a afectar, pero ¿en qué niveles la experimento? ¿No? Porque si utilizo un rango muy pequeño, quizá no vaya a notar diferencias, ¿no? Y también si utilizo un rango muy amplio, quizás me he ido a los extremos, pero no soy capaz de representar lo que ocurre en la zona que me interesa. ¿Vale? De manera que de parte del experimentador es muy importante definir cuánto voy a modificar cada variable. Y así, bueno, se define el experimento que se va a realizar. A partir de ahí, como decía Lourdes, hay un trabajo de protegerse, ¿no? De todo eso que no conocemos o conocemos pero quizá no podamos controlar. Y bueno, existen distintas técnicas que la metodología te recomienda, te exige en cierta parte, ¿no?
como puede ser pues, el realizar las repeticiones, ¿no? Para ver esa variabilidad que hay en el proceso independientemente de los cambios que tú hagas en las variables, o la aleatorización, ¿no? El no hacer las mismas repeticiones seguidas, ¿no? Sino distribuir esos experimentos en un orden aleatorio, etc. Y por último, antes de comenzar a fabricarla, pues bueno, es de gran importancia el planificar, ¿no? Que todo está preparado, todo está controlado, ¿no? Se conoce en qué condiciones se va a hacer el experimento, se revisa, ¿no? Para no cometer errores y se ejecuta, ¿no? Esa fabricación, que en este caso pues era fabricar esa serie de cordones, cada uno con sus condiciones de trabajo. Y por último, una vez que se tiene, pues bueno, se podría comenzar en el análisis estadístico de interpretar qué es lo que ha sucedido. Como el experimento se realiza utilizando una lógica y un procedimiento experimental, ¿no? Y unas metodologías concretas, el análisis también es más completo y te permite sacar más información, ¿no? de esos mismos experimentos que los has hecho con una organización concreta. De manera que en nuestro caso, pues bueno, decidimos utilizar este diseño. Teniendo en cuenta eso, los pasos, ¿no? Aquí se puede ver un resumen, pues bueno, he definido qué es lo que quiero medir, ¿no? Que son mis objetivos, he definido qué valores quiero conseguir de esos tres objetivos, he asegurado que tengo una manera de medirlos, ¿no? Y defino cómo se va a hacer esa medición de cada experimento una vez fabricado. También sé qué variables son con las que voy a jugar en mi experimento, ¿no? Para conseguir los objetivos que yo quiero. Y también defino en qué valores o en qué niveles, ¿no? Voy a poner cada una de las variables para ver un efecto, ¿no? Y conseguir los resultados esperados. Y todo ello organizado pues, en este cubo, ¿no? Que es una representación gráfica de lo que de lo que se va a experimentar. A partir de aquí, lo que se realiza que es, pues, se fabrican los cordones, ¿no? En este caso eran 81 cordones de soldadura, que por la tecnología era sencillo fabricar esta cantidad de cordones, pero quizá en otra tecnología pues, hay que reducir el número de repeticiones o bueno, hay que ver esas limitaciones económicas y temporales del proceso y las capacidades de la tecnología que te permiten. Se fabrican los cordones y en este caso se cortan y, bueno, y se miden a través de un microscopio óptico las propiedades, ¿no? Que son los objetivos del estudio. Y a partir de tener esos resultados es cuando comienza todo el análisis estadístico, toda la matemática, a través de un software es muy sencillo de realizar y te permite obtener mucha información de esos valores numéricos que hasta que los tratas no son más que una lista de valores que a simple vista sería muy difícil interpretarlos. Entonces, bueno, os enseñaré en la herramienta directamente cómo pueden ir saliendo estos resultados, pero bueno, se puede ver qué variables se afectan, cuáles no, se pueden obtener modelos que explican cómo afecta cada variable en cada salida y también se pueden obtener representaciones gráficas que te ayudan a entender qué es lo que está sucediendo. Y también, como tenemos unas ecuaciones, pues podemos predecir a través de esas ecuaciones y también podemos optimizar, ¿no? Como sabemos cuál es nuestro objetivo, podemos identificar qué variables o qué valores de entrada o qué combinaciones de esos parámetros de entrada son los que van a dar la respuesta que más nos interesa. Y para mí esto es muy importante, este punto de la optimización, porque si yo únicamente tuviese un objetivo, ¿no? Pues quizá pueda ser más sencillo el llegar a ese objetivo, pero si yo tengo más de un objetivo, quizá la misma combinación
las mismas condiciones de trabajo son buenas para un objetivo, pero malas para otro objetivo. Y bueno, en Minitab, por ejemplo, nos permite hacer las optimizaciones con más de un objetivo, dando a cada uno la importancia que queramos y así encontrar la solución que mejor responde a las condiciones o necesidades que haya en esa experimentación, ¿no? Y así poder sacar pues, bueno, un resultado o unas condiciones de trabajo que responden lo mejor posible, ¿no? a esos objetivos que has definido. Entonces, por ver un poco este proceso en directo, eh, bueno, la idea es presentar un poco en Minitab estos pasos de una manera sencilla, ¿vale? Obviamente exige dedicar un tiempo a interpretar esos resultados que aparecerán, pero bueno, por ver de una manera ágil lo que supone hacer esa matemática o esos cálculos a través de la herramienta. Entonces, bueno, aquí podéis ver en sí desde Minitab se podría comenzar la parte de generar el diseño, pero bueno, por ir más rápido, en este caso directamente ya está el diseño generado, que también se hizo en Minitab, pero bueno, lo que se muestra son todas las condiciones que se van a experimentar, ¿no? Cada uno de los cordones que se va a fabricar y ahí podéis ver en qué valores se ha configurado cada uno de los cordones a la hora de fabricarlo, ¿no? De manera que el primer cordón se hizo con una potencia, con una cantidad de material, con una velocidad, ¿no? Y también podéis ver en verde las mediciones que se realizaron para cada uno de los cordones, donde podéis ver pues bueno, en los objetivos que había, ¿no? Que son los que se han medido. En este caso, una relación geométrica, una relación de áreas y un ángulo. Eran las salidas, ¿no? Lo que se quería conseguir. A partir de aquí, a través de Minitab, se podrían hacer representaciones gráficas. Voy haciendo en directo, en las que se puede ver, por ejemplo, cuáles son todos los puntos que se han experimentado, ¿no? En qué condiciones, y aquí podría ver visualmente, ¿no? Pues bueno, cuánto varían los datos en cada repetición, podría identificar unas tendencias, pero bueno, es una representación gráfica de los datos sin realizar ningún procesamiento matemático. Entonces nos puede ayudar a tener una primera visualización, pero las herramientas estadísticas van mucho más allá porque hemos utilizado unos modelos, unos diseños concretos. Entonces, en nuestro caso, como hemos utilizado un diseño que es una superficie de respuesta, lo que podemos hacer es, bueno, podemos definir cuál es el diseño que hemos empleado. ¿No? Es decir, puedo decirle cuáles son las variables que he jugado, que son las que tengo aquí. Puedo decirle cuáles son los valores alto y bajo de ese cubo que hemos definido. Y puedo indicarle, por ejemplo, en este caso, en qué orden se han hecho esos experimentos, ya que el software tiene en cuenta también, ¿no? El orden en el que hemos fabricado para ver si ha afectado en los resultados. Entonces podemos generar un diseño, ¿no? Y una vez que tengo el diseño generado, yo lo que podría hacer es analizar, ¿no? Cómo han afectado esas variables de entrada en esas salidas. En este caso, las respuestas que queremos analizar en esas tres, ¿no? Y bueno, no voy a complicar estas etapas porque aquí hay más pasos que se podrían realizar, pero podríamos ver para cada una de las salidas cómo afectan esas variables de entrada. Por ejemplo, si nos fijamos únicamente en la salida aspect ratio, que es uno de los objetivos, podríamos valorar de mis variables de entrada, ¿no?
cuál es la que más afecta, ¿no? Que por ejemplo en este caso es la velocidad a la que voy fabricando esos cordones, y también podría identificar si el efecto de esa variable es cuadrático, ¿no? Es decir, si es un efecto lineal o si tiene una curvatura, y también podría identificar si hay una interacción entre de las variables que es de gran importancia, es decir, afecta lo mismo una variable en los distintos niveles de las otras o el efecto es independiente, y esto me va a ayudar a decidir, cuidado, porque igual si cambias la potencia, el efecto que tenía la velocidad ya es distinto, o puedo jugar con ellas independientemente. Bueno, ¿no? Nos da mucha información. ¿Qué más? Nos consigue obtener un modelo matemático, ¿no? Donde tenemos el objetivo, ¿no? Y tenemos todas las variables, ¿no? que hemos probado, esas tres, ¿no? De manera que si yo dijera cuál es la potencia, cuál es la velocidad, cuál es la cantidad de material, podría predecir cuál es la salida que voy a conseguir, ¿no? Esa medida geométrica. Entonces, bueno, se puede obtener información de este tipo, y también se puede saber cómo de bien representan esas ecuaciones, ¿no? Los experimentos que has realizado, ¿sí? Porque al final no dejan de ser una aproximación, ¿no? Una regresión a los resultados individuales que has obtenido en la experimentación. A partir de ahí, ¿qué más? Pues bueno, se pueden obtener gráficos, ¿no? Por ejemplo, las gráficas factoriales, ¿no? Mm, Bueno, lo voy a dejar así para verlo. Y en estas gráficas factoriales, pues bueno, podríamos ver distintos niveles de una variable, cómo afectan, dependiendo también de las otras variables. Por ejemplo, aquí vemos, en este gráfico de aquí, ¿no? La línea azul, la roja y la verde son distintas velocidades, ¿no? Y podemos ver cómo em, la línea que explica cómo cambian las otras variables de entrada, pues depende también de una tercera variable que puede ser la velocidad, ¿no? Y nos puede ayudar a detectar esas interacciones, ¿no? Y a entender mejor lo que está sucediendo en el proceso. Otro tipo de gráfico muy interesante, ¿no? Puede ser las gráficas de contorno, donde podríamos detectar, ¿no? qué zonas tienen resultados en común, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si analizamos esta salida, podría haber, en función de la cantidad de material, en función de la velocidad a la que estoy fabricando los cordones, zonas, ¿no? en las que la salida es similar, ¿no? Podéis ver aquí en este color azul que todas estas combinaciones, es decir, por ejemplo, cantidad de material 8 y velocidad 6, o cantidad de material 9 y velocidad 8, ¿no? pueden obtener un resultado similar, ¿no? o dentro de un rango, y puedo clasificar zonas, ¿no? en las que las condiciones, o en las que cambiar las condiciones de proceso no afecta tanto a la salida, ¿no? o condiciones de proceso en las que la salida es similar. Y esto lo podría hacer para cada una de las salidas, ¿no? Por ejemplo, si lo hemos hecho para Asper-Ratio, que era una salida, pues al ángulo, con las mismas variables. Y podemos ver que esas zonas, pues ahora son distintas porque estoy analizando otra salida, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, nosotros podríamos ver, sabiendo en cada una qué color nos interesa, ¿no? pues en qué zona coinciden, ¿no? ambos colores, y establecer una ventana, ¿no? en la que las condiciones de proceso son las que nos interesan para responder a cada uno de los objetivos, ¿sí? Eso se podría hacer visualmente, pero como tenemos unas ecuaciones matemáticas, ¿no? lo que podemos hacer es utilizarlas, ¿no? y hacer esa optimización que a mí me parece tan interesante.
Entonces, en este caso, si hiciéramos la optimización, ¿no?, podríamos decir en cada variable qué queremos conseguir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el ángulo, pues nuestro objetivo es conseguir un ángulo de 45 grados. En la dilución es conseguir un ratio que es de 0,15. Y en el aspect ratio también es conseguir un ratio que vale 5. Y no solamente qué objetivos queremos, sino que podemos darles una importancia, porque quizá para mí es muy importante el ángulo y no son tan importantes el resto, pero quiero tenerlos en cuenta o no. Y también podemos establecer unos márgenes en los que es aceptable esa salida, ya que esos márgenes van a afectar luego en encontrar esa solución que nos interesa obtener. Entonces, por ejemplo, pues bueno, podríamos definir unos márgenes que pueden venir de literatura o de condiciones de especificaciones de trabajo de distintos lugares. Voy a poner los que nosotros teníamos definidos para este caso. Y podemos obtener también más de una solución que responda a esos objetivos, porque quizá con las soluciones veamos algo que no es válido, o soluciones que se parecen mucho, pero una es más barata o más rápida, que quizá no lo hayamos metido como objetivo inicialmente. Entonces, en este caso podéis ver cómo para esos objetivos, a través de esas ecuaciones, pues bueno, podemos conseguir distintas soluciones que responden a las necesidades que hemos identificado, lo que queríamos conseguir. Y en este caso, la primera solución sería la mejor en cuanto a esos objetivos, pero en nuestro caso, además de esos objetivos, teníamos un cuarto objetivo de descarte, con lo que, pues bueno, decidimos, por ejemplo, que la cuarta solución era la que más se acercaba a los objetivos que teníamos en el experimento. Entonces, bueno, con esta pequeña demostración del uso de la herramienta podéis ver cómo se puede llegar, o sea, a unas condiciones de trabajo, ¿no?, y obtener un conocimiento del proceso que estás analizando, ¿no?, con unos datos y con unas evidencias estadísticas. Entonces, por terminar, que no sé si me estoy alargando mucho de tiempo, por hacer unas conclusiones, bueno, quería recalcar, ha dicho Lourdes antes, y es muy interesante, que hay distintas maneras de experimentar, ¿no?, unas más eficientes y otras menos, y el diseño de experimentos es una metodología que te permite experimentar de una manera muy, muy eficiente, al contrario que otras estrategias muy utilizadas, a veces desgraciadamente, como son el modificar individualmente los factores sin hacer una planificación, o bueno, hacer experimentos sueltos para ver qué sucede. Y lo malo de no emplear estrategias de diseño de experimentos es que si aciertas a la primera, pues bueno, igual consigues un resultado, pero si no aciertas, esa información, esos experimentos los has desperdiciado, porque no puedes establecer una relación entre ellos, a no ser que lo hayas hecho siguiendo una metodología de diseño de experimentos. Y por recalcar, pues bueno, que a través de esa estrategia, en este caso, pues bueno, se han conseguido obtener unos modelos matemáticos, ¿no?, que explican lo que sucede en ese proceso. Se permite también hacer una interpretación estadística, ¿no?, pudiendo detectar qué variable es la más importante, cómo afecta y también si hay interacciones. Y se puede representar gráficamente, ¿no?, a través de esas gráficas de contorno que explicamos, que nos van a ayudar, a veces más que una ecuación, ¿no?, a ver cómo se relacionan las distintas variables con los objetivos del estudio, con lo que bueno, se puede generar un conocimiento
que es muy interesante. Pero como tenemos unos modelos, pues bueno, podemos emplearlos para hacer predicciones, ¿no? Y ver pues, si utilizase otras condiciones, qué resultado conseguiría sin la necesidad de fabricar de nuevo, ¿no? Esa condición, sino a través de los modelos ver qué es lo que se va a obtener siempre que sea dentro del rango que estoy experimentando. Y también puedo utilizarlo para hacer esa optimización, ¿no? De manera que consigo la mejor condición dentro del rango que he experimentado para los objetivos que tengo, ya sean de calidad, dimensiones, rechazo de piezas, lo que sea. Y con todo ello, pues conseguir esa eficiencia experimental que no es más que generar el máximo de información posible, ¿no? Con el mínimo número de pruebas experimentales, que es lo que nos permite el emplear una metodología de diseño de experimentos. Entonces, bueno, con eso doy por terminado.